El sol de la tarde caía dorado sobre la feria de ganado del pueblo. El aire olía a polvo, heno y tristeza. Entre las jaulas oxidadas, un pequeño toro de pelaje oscuro pateaba la tierra con furia. Sus ojos, negros y brillantes como carbón mojado, lanzaban destellos de rabia y miedo. Le habían puesto un cartel: venta para carne 95 kilos. Era apenas un ternerillo, pero sus músculos tensos y su bravura asustaban incluso a los carniceros. Uno de ellos, un hombre con sombrero grasiento, se burló al pasar. «Míralo, ni sabe que su destino está sellado. Mañana será filete». El torito bufó. Golpeó la cerca con la frente y un chillido seco escapó de su garganta. Nadie lo miraba con compasión, solo con cálculo. Hasta que llegó ella. La mujer venía de las montañas, con el cabello recogido en una trenza plateada y botas llenas de polvo. Se llamaba Isabela Rojas, y la conocían en la región por su carácter firme y su ternura con los animales. Vivía sola en una pequeña finca, rodeada de pinos y silencio. Había bajado al pueblo ese día para comprar semillas y un par de herramientas. No tenía intención de gastar más. Pero el destino a veces se disfraza de impulso. Cuando pasó frente a la jaula del torito, algo la detuvo. El pequeño embistió la cerca otra vez, como si quisiera romperla. Isabela se acercó despacio, y el animal se quedó quieto, temblando. «¿Qué te pasa, chiquitín?», susurró. El toro la miró, los ojos llenos de miedo, pero también de vida. «Cuidado, señora», dijo el capataz de la feria. «Ese está loco. Mañana lo vendemos para carne, no sirve más». Isabela no respondió. Se agachó y, a través de los barrotes, alargó la mano. El torito retrocedió, pero luego, lentamente, olfateó sus dedos. Su respiración se calmó un poco. «No está loco», dijo Isabela. «Está asustado». El capataz soltó una carcajada. ¿Asustado? Sí, ese ha tirado a 3 hombres al suelo. Pero ella ya no lo escuchaba. Algo dentro de su pecho se había encendido. Ese animal, ese pequeño trozo de furia, le recordaba a sí misma en sus años jóvenes, salvaje, desconfiada, sobreviviente. Sacó el dinero de su bolso sin pensarlo más. «¿Cuánto por él?». El capataz la miró incrédulo. «¿Por ese? $200, si es que quiere llevárselo». Isabela asintió. Trato hecho. Cuando abrieron la puerta del corral, el torito se lanzó hacia atrás, pataleando. No confiaba en nadie. Los hombres intentaron empujarlo con palos, pero Isabela los detuvo. «Déjenme a mí». Se quedó sola con el animal, mirándolo a los ojos. «No voy a hacerte daño, pequeño. ¿Vas a venir conmigo, sí?». Su voz era tan suave que incluso los pájaros parecían escucharla. El torito bajó la cabeza, resoplando. Ella dio un paso, luego otro, hasta que, por fin, el animal permitió que le pusiera una cuerda en el cuello. La gente del pueblo la observaba boquiabierta mientras ella lo guiaba fuera de la feria. «Esa mujer está loca», murmuraron. «Se va a matar con ese toro». Pero Isabela caminó firme. El torito, aunque aún temblaba, la siguió. El camino hacia su casa era largo y empinado. Subieron por los senderos de tierra hasta que el aire se volvió más frío y el olor del pino llenó todo. El animal se detuvo varias veces, bufando, pero cada vez Isabela le hablaba con paciencia. «Vamos, pequeño. Ya casi llegamos. Nadie te va a lastimar allá arriba». Cuando por fin llegaron a la finca, el sol se escondía detrás de las montañas. El cielo estaba pintado de rosa y violeta. El torito miró alrededor, confundido. Había pasto fresco, agua limpia y el sonido tranquilo de los grillos. Isabela lo soltó dentro de un pequeño corral junto al granero. «Aquí estará seguro». El torito no se movió. Solo la observó un largo rato, sin saber qué pensar. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los pinos, Isabela se quedó despierta escuchando los ruidos del nuevo huésped. Cada bufido, cada golpe de pezuña contra la tierra, le recordaban que la vida, incluso la más pequeña, merecía una oportunidad. Al amanecer, el torito seguía apartado en una esquina. No comía, no bebía, solo miraba el horizonte. «Ay, criatura testaruda», murmuró Isabela, saliendo con un cubo de avena. «Yo también he pasado por días así». Lo alimentó con cuidado, dejando la comida a cierta distancia.
Durante 3 días, él apenas tocó nada. Pero al cuarto día, mientras Isabela trabajaba cortando leña, escuchó un sonido nuevo, el chasquido suave del heno entre dientes. Sonrió sin volverse. Así me gusta, valiente. Los días se convirtieron en semanas. El pequeño toro, al que ella empezó a llamar Fenizo por el color gris oscuro de su lomo, comenzó a confiar. A veces la seguía por los potreros, otras la observaba desde lejos con sus enormes ojos curiosos. Pero seguía teniendo arranques de furia. Cuando se asustaba, embestía. Cuando oía un ruido fuerte, rompía cercas. Isabela no se enojaba. Lo entendía. Una tarde, mientras lo cepillaba, le habló como si hablara con un viejo amigo. Te diré un secreto, Fenizo. La gente también quiso venderme una vez. No por carne, claro, pero sí por cansancio. Decían que ya no servía, que estaba sola, que no valía la pena seguir luchando. Pero mira, aquí estoy. Y ahora tú también estás. El toro resopló, levantando polvo. ¿Sabes qué haremos mañana? Continuó Isabela. Te llevaré al río. Hace años que no llevo a nadie conmigo. Al día siguiente, bajaron juntos. El sol brillaba entre las ramas, y el agua del río corría clara. Fenizo metió el hocico en el agua y, por primera vez, jugó. Golpeaba con las patas, salpicando a Isabela, que reía como una niña. Mira nada más, el furioso ya no es tan furioso. Por un momento, todo era paz. Hasta que un sonido rompió la armonía, el rugido de un motor. Desde el otro lado del río, un camión se acercaba levantando polvo. 3 hombres bajaron. Uno de ellos, el mismo carnicero del mercado, los señaló. Ahí está. Ese es el toro que me quitaron. Isabela se quedó helada. Fenizo, al sentir la tensión, bufó con fuerza. El hombre avanzó, sonriendo con desprecio. Señora, ese animal me pertenece. No, respondió Isabela con firmeza. Lo compré y tengo los papeles. El carnicero chasqueó la lengua. Entonces véndamelo de nuevo. Le doy el doble. Ese toro tiene una fuerza especial, carne buena. Isabela dio un paso adelante. No está en venta. El hombre se rió. Pues lo lamentará, vieja loca. Ese animal traerá problemas. Subió al camión y se fue dejando una nube de polvo y amenaza. Fenizo bufó, golpeando el suelo con la pata. Isabela lo acarició suavemente. Tranquilo, mi valiente. No volverán. Pero en el fondo, sabía que sí. Sabía que esa historia, entre una mujer de las montañas y un toro nacido para morir, apenas estaba comenzando. Los días siguientes transcurrieron con cierta calma, pero Isabela no podía dejar de pensar en aquel carnicero. Cada vez que Fenizo se acercaba a la cerca, ella revisaba los alrededores, temiendo que los hombres regresaran. Su vida en la montaña había sido tranquila hasta entonces, pero ahora sentía que un conflicto inevitable se acercaba. El torito, sin embargo, parecía más fuerte que nunca. Cada mañana le daba de comer, y poco a poco Fenizo se acercaba más a ella sin miedo. Incluso permitió que Isabela le atara una cuerda para pasear por los prados cercanos al bosque. Con cada paso, su confianza crecía, y también la ternura que la mujer sentía por él. Una tarde, mientras el sol caía, Isabela se sentó bajo un árbol y Fenizo se acostó a su lado. Ella le frotaba el lomo, y él cerraba los ojos, disfrutando de la tranquilidad que solo alguien que ha pasado por el miedo puede valorar. «¿Sabes, Fenizo?», susurró ella, «tu vida podía ser tan diferente. Podrías haber sido carne fría en una feria, o un recuerdo más en la cabeza de alguien que ni siquiera te habría nombrado. Pero aquí estás. Gracias a ti, he aprendido algo más sobre la fuerza». Fenizo resopló, levantando un poco la cabeza como si entendiera cada palabra. Para Isabela, aquel pequeño toro se había convertido en mucho más que un animal. Era un recordatorio de la resistencia, de la lucha silenciosa que todos llevamos dentro. Una mañana, mientras la mujer preparaba el establo, Fenizo desapareció. Al principio pensó que simplemente había ido a pastar, pero pronto vio huellas de patas en el barro que llevaban hacia el bosque. Un escalofrío recorrió su espalda. «¡Fenizo!», llamó, corriendo hacia el sendero. «Ven aquí, ya». El pequeño toro la miró desde entre los árboles, inquieto, y luego echó a correr. Pero no lo hacía para escapar. Algo lo perseguía.
Isabela, con el corazón en un puño, lo siguió. Entre la maleza, los hombres del camión reaparecieron. Uno de ellos, con el mismo sombrero grasiento, sostuvo un lazo y avanzó hacia Cenizo. «Ese toro nos pertenece. Ríndete, vieja loca», gritó. Isabela no dudó. Tomó un palo grueso y lo blandió con fuerza. «¡No lo toquen!». Cenizo, al sentir la amenaza, se lanzó hacia adelante con furia. Sus patas levantaron polvo, su embestida hizo que uno de los hombres cayera al suelo. La fuerza y el coraje del toro impresionaron a todos, incluso a los agresores. Isabela aprovechó el momento y corrió hacia él, abrazándolo con cuidado. «Vamos, Cenizo. Corre conmigo». El toro respondió a la llamada de su protectora. Juntos corrieron por el bosque, zigzagueando entre árboles y rocas. Cada embestida de Cenizo contra las amenazas parecía decir: «No voy a dejar que me lleven, no mientras ella esté aquí». Finalmente llegaron a un claro donde Isabela solía entrenar a los caballos salvajes. Cenizo, exhausto, se detuvo. Ella lo acarició mientras él respiraba con dificultad, pero con un brillo intenso en los ojos. «Lo hiciste bien, valiente», susurró. «Nadie podrá quitarnos lo que hemos construido juntos». Los hombres, frustrados, desistieron. Subieron al camión y desaparecieron entre la polvareda del camino, dejando atrás la sensación de peligro, pero también la certeza de que la lucha no había terminado. Durante los días siguientes, Isabela reforzó el corral y le construyó a Cenizo un espacio más amplio y seguro. Le colocó un bebedero, un pequeño refugio techado y hasta algunas hierbas que él parecía disfrutar. Mientras tanto, el vínculo entre ellos crecía cada día. Cenizo ya no solo confiaba en ella, sino que parecía comprender sus emociones. Si Isabela estaba triste, él se acercaba con suavidad. Si ella reía, Cenizo brincaba a su alrededor, contagiando alegría. Una tarde de lluvia, Isabela estaba sentada junto al fuego, secándose las manos, cuando Cenizo entró al establo y la miró fijamente. Entonces hizo algo inesperado, bajó la cabeza y presionó su frente contra la de ella, como un gesto de afecto. «Ah, Cenizo, tú sí que sabes cómo ganarte el corazón de alguien», dijo, entre risas y lágrimas. Ese simple gesto consolidó un pacto silencioso entre ambos. No importaba lo que viniera, estarían juntos. Pero la vida en la montaña no es solo tranquilidad y aventuras. Una noche, un rumor llegó al pueblo: el toro de la montaña es famoso. Muchos quieren verlo o llevárselo. Pronto, comerciantes y curiosos comenzaron a acercarse a la finca de Isabela. Algunos con buenas intenciones, otros con codicia. Cenizo, que antes había sido tan furioso y desconfiado, ahora reaccionaba solo a los extraños. Cada visitante se enfrentaba a la fuerza del toro, y todos terminaban con historias sobre el animal que había sobrevivido a un destino cruel. Isabela comprendió que no podía mantenerlo oculto para siempre. Su corazón se debatía. Quería proteger a Cenizo, pero también sabía que aquel toro había nacido para inspirar y enseñar sobre la resistencia y el valor. Un día, decidió invitar a los niños del pueblo a conocer a Cenizo. Con cuidado, y bajo su supervisión, les permitió acercarse. Para su sorpresa, el pequeño toro se mostró tierno y curioso. Lamía las manos, jugaba con ellos y los seguía mientras corrían por el prado. «Miren, niños», dijo Isabela. «Nunca juzguen a alguien por cómo parece». Cenizo parecía bravo y peligroso, pero solo necesitaba a alguien que creyera en él. Los niños aplaudieron y rieron, y Cenizo se convirtió en un héroe local. Ya no era un toro destinado a la muerte, sino un símbolo de esperanza, fuerza y amistad. Aún así, Isabela sabía que la amenaza del carnicero no había desaparecido. Cada noche revisaba las cercas y vigilaba el horizonte, pero también sentía orgullo. Cenizo no solo había sobrevivido, sino que había florecido bajo su cuidado. Juntos habían superado miedo, furia y peligro. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde la cima de la colina, Isabela susurró: «Mira, Cenizo, todo esto es nuestro. Aquí, nadie nos podrá separar». El torito resopló, como si entendiera, y su pelaje oscuro brilló bajo los últimos rayos de sol. No era solo un toro salvado, era un guerrero, un compañero y un amigo. La montaña, silenciosa y majestuosa, parecía asentir. Habían llegado lejos,
pero sabían que la verdadera historia apenas comenzaba. Los primeros días del verano llegaron con calor y cielos despejados. La finca de Isabela se había convertido en un pequeño refugio de paz, donde Cenizo corría libre por los prados, levantando polvo y haciendo resonar la tierra con sus fuertes pezuñas. Cada amanecer traía un nuevo reto, y cada atardecer un recuerdo de lo lejos que habían llegado. Pero la tranquilidad estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Una tarde, mientras Isabela reparaba una cerca, un camión apareció en el camino de la finca. Su corazón se aceleró. No necesitaba ver a los hombres para saber quiénes eran, el carnicero y sus ayudantes. Esta vez no era solo codicia, había venganza en sus ojos. «Cenizo», susurró Isabela. «Mantente cerca, mi valiente». El toro, que parecía percibir su preocupación, se acercó a ella y golpeó suavemente con la cabeza sus piernas, como asegurándole que estaba listo para protegerla. La mujer sonrió con un hilo de valentía y temor mezclados. Los hombres bajaron del camión, mostrando cuerdas y lazos. «Esta vez no se escapará», dijo el carnicero, con un tono amenazante. «Ese toro será mío, cueste lo que cueste». Isabela, sin titubear, se paró firme frente a Cenizo. «No hoy. Nunca». El toro bufó con fuerza, y algo cambió en él. Ya no era el pequeño animal asustado que había comprado semanas atrás. Su furia, combinada con la protección de Isabela, lo transformó en un verdadero guerrero. Corrió hacia los hombres, embistiendo con precisión y fuerza, derribando cercas y levantando polvo que cegó momentáneamente a los agresores. Uno de ellos cayó al suelo, y el carnicero retrocedió, incapaz de controlar al torito. Cenizo se detuvo solo cuando Isabela lo llamó con voz firme. «¡Da basta!». El hombre quedó inmóvil, incapaz de entender cómo un toro que había sido pequeño y asustado ahora lo dominaba todo con un poder increíble. Después de aquel enfrentamiento, Isabela decidió que no podían quedarse cerca del camino por mucho tiempo. Necesitaban un lugar aún más seguro. Por suerte, conocía una cueva en lo profundo de la montaña, donde pocos se atrevían a ir. Allí, Cenizo podría moverse libremente y no tendría que temer ataques externos. Los días siguientes fueron de preparación. Isabela construyó cercas naturales, hizo senderos para pastoreo y acondicionó la cueva con heno fresco y agua. Cenizo la seguía a todas partes, y cada día su vínculo se hacía más fuerte. Ya no era solo la mujer que lo había salvado, era su compañera, su familia. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba las copas de los árboles, Isabela observó a Cenizo correr libre por la montaña. Cada salto, cada giro, cada embestida controlada contra un tronco caído mostraba la fuerza, la gracia y la libertad que aquel animal había recuperado. «Mira, mi valiente», susurró ella. «Nunca más volverán a decir que no vales nada». Cenizo la miró, como si entendiera cada palabra, y luego regresó corriendo para frotar su cabeza contra la pierna de Isabela. Con el tiempo, la historia de la mujer de las montañas y el torito furioso se difundió por los pueblos cercanos. Personas venían a verla y a conocer a Cenizo, y todos quedaban fascinados por la inteligencia y la ternura del animal. Isabela enseñaba a los niños cómo cuidar y respetar a los animales, usando a Cenizo como ejemplo vivo de fuerza y compasión. «No subestimen a nadie», decía. «La valentía puede venir de los lugares más inesperados». Los años pasaron, y Cenizo creció hasta convertirse en un toro imponente, pero siempre con la dulzura que había demostrado al confiar en ella. Isabela nunca permitió que la codicia o la violencia regresaran a su vida. Su experiencia le enseñó que la verdadera fuerza reside en la protección, la paciencia y el respeto mutuo. Una tarde, mientras cenaban en la pequeña terraza de la cabaña, Isabela observó el horizonte y suspiró. Cenizo estaba cerca, rascándose contra un árbol y observando el atardecer. De repente, un grupo de visitantes apareció a lo lejos, curiosos por ver al toro que había sobrevivido al matadero. Los niños, acompañados por sus padres, se acercaron con cautela. Cenizo los recibió con su habitual curiosidad, acercándose lentamente y olfateando sus manos. No hubo miedo, no hubo furia, solo confianza. Isabela los miró y sonrió. «Él no solo sobrevivió», dijo. «Enseña. Nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad». Los visitantes aplaudieron, y Cenizo, como si comprendiera su papel,
levantó la cabeza y bufó en señal de orgullo. Aquella noche, Isabela y Cenizo se sentaron juntos en el prado. Las estrellas brillaban sobre ellos, y el aire olía a pino y a tierra húmeda. La mujer acarició el lomo del toro mientras él apoyaba la cabeza suavemente en su regazo. «Lo hicimos, Cenizo», susurró. «Lo conseguimos. No solo sobreviviste, sino que también encontraste tu lugar en este mundo. Y yo encontré algo más grande que la soledad. Encontré un amigo, un compañero y una razón para seguir luchando cada día». El toro resopló suavemente, y por primera vez en su vida, sus ojos mostraron no solo furia o miedo, sino gratitud. La montaña los envolvía en su silencio, en su fuerza, en su eternidad. Allí, entre los árboles y el cielo estrellado, la mujer y el toro entendieron que el destino no se impone, se elige con coraje y corazón. Con el tiempo, Cenizo se convirtió en una leyenda local. Las historias de su salvación, su fuerza y su vínculo con Isabela se contaban en todos los pueblos cercanos. Muchos aprendieron que incluso lo más pequeño y asustado puede convertirse en un héroe, si alguien cree en él y lo protege con amor. Y así, la mujer de la montaña y el torito furioso vivieron juntos, enfrentando cada desafío con valentía, encontrando alegría en los días simples y demostrando que la compasión puede cambiar destinos, salvar vidas y crear historias que perduran más allá del tiempo. Porque Cenizo, el torito que iba a ser carne, se convirtió en símbolo de esperanza, coraje y amistad eterna.